Bueno, señores, el día de hoy nos vamos a un mundo muy importante, nos vamos al mundo de la salud y el tema es el siguiente. Hoy nos vamos al mundo de la infertilidad, causas y manejo. Para tratar este tema tan interesante, tenemos el día de hoy a dos colaboradoras muy especiales para nosotros. Me refiero a la doctora Amelia Ledesma Duval. Ella es ginecostetra y también el día de hoy nos acompaña aquí en casita Priscila Miranda Jiménez Solís. Ella es bióloga de la reproducción humana. Y con Priscila, pues vamos a tratar este tema tan interesante relacionado a la infertilidad. ¿Cómo están? Bienvenidas a su casa. Bueno, feliz, Cris, de estar aquí una vez más en tu espacio en un martes, donde pues lo dedicamos generalmente al mundo de la salud, con nuestra invitada especial, la doctora Priscila Jiménez, excelente ser humano, excelente profesional y muy capacitada, señores, en este tema tan importante y este mundo, pues como tú dices, de lo que es la infertilidad, de todo lo que es la biología, de la reproducción humana y asistida, que pues por ende cabe resaltar que en los últimos años se han incrementado los casos de pacientes con problemas de fertilidad. Bienvenida, doctora, un placer tenerla acá. Gracias y gracias por esa introducción, muchísimas gracias. Este martes un poquito caluroso, pero nada, se esperan aguas más tarde, o sea que quizás se refresque la tarde. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por todo. Sí. Priscila, queremos conocerte, háblanos de ti, cuéntanos y por qué razón te inclinaste a este mundo tan interesante de la medicina. Gracias. Pues bien, yo estudié medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, luego de ahí hice nutrición clínica en INTEC, luego de ahí hice la residencia de ginecología obstetricia en el Hospital Antonio Musa y luego de ahí pues entonces me fui a México a hacer biología de la reproducción humana. Biología de la reproducción humana, que es una rama muy espectacular y bien interesante, y me enamoró desde el primer momento en el que topé un libro de biología de la reproducción. Sí, realmente es una especialidad dentro de la ginecología obstetricia, porque la doctora es ginecóloga también, y que en los últimos años ha tomado pues mucha importancia debido a este gran aumento de tantos pacientes con problemas de fertilidad que a veces son de baja complejidad, a veces son de alta complejidad, pero nos surge la pregunta, ¿a qué se debe? Lo primero, pero antes de decir a qué se debe, pues nos surge también un aclarando para toda la teleaudiencia y es, doctora, ¿qué es la infertilidad? ¿Qué es la fertilidad? ¿A qué se debe toda esta confusión en los últimos años de tantos problemas en este aspecto en nosotras las mujeres, pero también en los hombres? Okay. La infertilidad la vamos a diagnosticar con el tiempo. Para uno saber, yo soy infértil o yo estoy en infertilidad, es con el tiempo. ¿A qué me baso? Que es que deben de tener la pareja relaciones sexuales continuas o frecuentes en un lapso de 1 año. Si en 1 año usted no ha salido embarazada sin utilizar anticonceptivo, claro, ningún método de anticoncepción, pues entonces ahí se dice, pues usted es infértil. ¿Por qué? Porque en 1 año sin salir embarazada, entonces ahí hablamos de infertilidad. Claro está, este parámetro se modifica en pacientes que son mayores de 35 años o en pacientes que han tenido cirugías ováricas, le han topado sus ovarios. Este tiempo se acorta a 6 meses. Entonces, uno le da 6 meses a las pacientes mayores de 35 años que busquen embarazos de forma natural, pues ya si de forma natural en 6 meses no salen embarazadas, entonces ahí hablamos de infertilidad. Ok, doctora, en los casos específicos de aquellas personas que tienen muchos problemas para que le llegue la menstruación, en su ciclo menstrual, ¿esto puede estar relacionado de una forma u otra a asuntos de infertilidad? Sí, muy relacionado. Mira, la infertilidad tiene varias causas. Vamos a empezar por ahí. La vamos a dividir, pues, en 3 factores. Vamos a poner 3 grandes factores. Un 30% que son factores femeninos relacionados con la mujer, ¿verdad? Un 30% relacionado con el hombre y un 30% de los dos. Entonces me queda un 10% que es desconocido. Desconocido o idiopático es aquella pareja que se estudia y no se sabe qué es lo que tiene mal, pues se le da ese 10% idiopático, ¿verdad? Entonces, dentro del grupo de la infertilidad femenina, que tenemos un 30%, pues se va a dividir en varios factores. Y el principal factor o el más común es ese que usted menciona, donde las pacientes tienen problemas con su menstruación, con su ciclo ovárico y no salen embarazadas. Es porque está dentro de las pacientes o dentro de la infertilidad que es por causa endocrinológica u ovárica.
Se dice ovárica porque los ovarios son los que producen las hormonas femeninas. Entonces, cuando hablamos de parte de la causa endocrinológica o ovárica, ahí entran los trastornos de la menstruación. Entonces dirán, pero ¿por qué los trastornos de la menstruación se relacionan con, ¿verdad? con el ciclo o con las hormonas? Pero es que si a nosotros no nos llega la menstruación, quiere decir que no ovulamos el mes anterior. Porque para que nos llegue una menstruación, debemos que ovular 15 días antes. Entonces, aquella paciente que duran 2 y 3 y 4 meses en que le llegue la menstruación, quiere decir que duraron 2 y 3 y 4 meses sin ovular. Entonces, si yo no ovulo, pues no me embarazo. Hay casos específicos en los cuales un doctor le dice a una paciente, usted tiene los ovarios infantiles y por ende esto puede traer como consecuencia imposibilidad de usted poder ser madre. ¿Hasta qué punto es cierto eso? Cuando hablamos de ovarios infantiles, quieren decir ovarios que no se desarrollaron. Uno lo ve sonográficamente a través del tamaño ovárico o también a través de hormonas séricas que se le hacen a la mujer en el ciclo o en el día correspondiente. ¿A qué se debe? Que cuando hablamos de ovarios infantiles son muy pequeños. Generalmente, cuando son muy pequeños, es que la reserva ovárica o la cantidad de óvulos que tiene su ovario, entonces es pequeño también. Como saben, o no sé si sepan, las mujeres nacemos con una cantidad de óvulos limitadas. Entonces, si ahí me dieron 50 óvulos, esos 50 óvulos son los que yo voy a tener para el resto de mi vida. Si tengo menos de esos óvulos, pues entonces voy a tener menos posibilidades de quedar embarazada. Entonces, si hablo de un ovario infantil, quiere decir que tengo pocos óvulos. Exactamente. Y esto me imagino que las pacientes, ¿de qué forma se dan cuenta? Porque sí hemos dicho y sí se ha hablado y sí yo entiendo que ya la audiencia sabe y todas estas mujeres que nos escuchan cada martes, que nacemos con nuestra cantidad con nuestra reserva ovárica desde pues, el vientre de nuestra madre, sí, definida. Y que esto pues en un momento determinado, ya cuando uno llega a la menopausia, pues que ya ahí cesa. Pero yo, por ejemplo, siendo una mujer común y corriente que no tengo ni idea de nada de esa información, ¿cómo yo me doy cuenta de esto? ¿Qué yo puedo, qué me llama la atención en cuanto, no solamente a mi ciclo, en cuanto quizá algún síntoma que yo pueda presentar? Y no solamente esto, ¿debe una mujer de manera rutinaria asistir a su ginecólogo a hacerse este tipo de escrutinio médico para confirmar que todo esté bien? Sí, voy a empezar por la primera. Pues la reserva ovárica, ¿cómo la sabemos? Hay dos formas. Primero, medimos el conteo de folículos antrales, que se mide con una sonografía en el segundo día de la menstruación. En el segundo día es donde se ve la cantidad de folículos que tiene la mujer, o la cantidad que se reclutó en ese ciclo. Hay veces que digo, mira, tiene muchos folículos, o hay veces que te voy en segundo día y tú me apareces con 2 folículos en cada ovario, eso es poquito. Eso es una forma subjetiva de decirte la reserva ovárica. Ahora, la forma más objetiva o más certera es midiendo hormonalmente, cómo está su ciclo, cómo está su cantidad de reserva. Lo hago con 2 formas, con un perfil ovárico, que también se realiza en el segundo día, eso es una, y la forma más certera es con la hormona antimuleriana, que me va a decir la cantidad de folículos que le queda a esa mujer. Se supone que debe ir disminuyendo con la edad, pero hay factores en donde una persona le disminuye antes de tiempo. Hay factores quirúrgicos, en donde por algún evento quirúrgico pues se tuvo que topar el ovario y por lo tanto se le disminuyó la reserva ovárica. Y la otra, hay factores genéticos que se disminuye antes de tiempo. Entonces, por ahí va la segunda pregunta. Okay. ¿Deben de rutinariamente hacerse su evaluación de reserva folicular? Pues yo diría que sí. ¿Por qué? Porque hay veces que esperamos casarnos para comenzar esa evaluación, entonces, nos damos cuenta tarde de cualquier problema que se tenga con respecto a la reserva folicular. Sin embargo, si lo hacemos de forma rutinaria, cuando nos toca nuestro chequeo ginecológico, que debería de ser anual, entonces podemos darnos cuenta a tiempo de cualquier disminución en la reserva ovárica. Sí, realmente sí, Cris. Yo entiendo que es muy identificada con la doctora porque como siempre se ha tocado, parte de la prevención de este tipo de problemas y de todos en medicina es básicamente usted asistiendo a sus consultas de manera rutinaria, usted buscando pues esa asesoría, porque ahora los médicos somos simplemente parte de la asesoría, de la consejería, dándole la información al paciente, pero el paciente es autónomo, toma sus propias decisiones.
Y de verdad que nuestro medio, nuestro país está muy falta de eso, de asistencia, de orientación, de hacer las cosas por prevención, de hacer las cosas de rutina. Actuamos en esta medicina como una medicina terapéutica. Usted está enfermo, vamos a darle un medicamento, usted hay que operarlo, podamos operarlo. No prevenimos esa cirugía, no prevenimos esa enfermedad. Priscila, en el caso específico de aquellas damas, pacientes que tienen siempre infecciones recurrentes, esto puede traer como consecuencia asuntos relacionados a la infertilidad y también los relacionados a lo que serían esos ovarios poliquísticos. Bien, uno de los factores relacionados a la infertilidad femenina está el factor tubárico. Bien. Las trompas de falopio, su objetivo es llevar el espermatozoide a su unión con el óvulo, porque se unen en las trompas. Pero ¿qué pasa? Cuando estas trompas están tapadas, pues no hay forma de que el espermatozoide pase para unirse con el óvulo. Entonces, con respecto a las infecciones vaginales, cuando la mujer tiene muchas infecciones vaginales a repetición, estas infecciones o estas bacterias ascienden en el tracto femenino y se alojan en las trompas. Entonces, ¿cuáles son uno de los inconvenientes de eso? Que las trompas se tapan y vamos a tener una salpingitis producto de esas infecciones vaginales que no fueron tratadas. ¿Qué pasa con esto? Que las trompas están tapadas, pues no hay forma de que el espermatozoide pase. Entonces, por eso le decimos que se deben de tratar siempre las infecciones vaginales para evitar que las trompas se tapen por causa de bacterias. ¿Cuáles son las causas más comunes, Priscila, de estas infecciones vaginales? Las causas más comunes, generalmente, las que están para las trompas de falopio, pues son aquellas que tienen que ver con la Gardnerella repetición, que dan mucho en las pacientes, los hongos también que dan muchos en las pacientes, y por eso es que generalmente al principio del tratamiento de infertilidad se dan antibióticos que vayan específicos para las trompas, para evitar cualquier Gardnerella, cualquier gonococo que se tenga que nos puedan infectar las trompas. Sí, realmente la clamidia también es uno de los microorganismos más frecuentes que dan al traste pues con la apropiada anatomía tubárica. ¿Y los ovarios poliquísticos? Ok, los ovarios poliquísticos, el problema de los ovarios poliquísticos es que cuando realmente no debería llamarse poliquístico, debería llamarse polifolicular. O sea, porque tiene muchos folículos. Lo que pasa es que cuando ya se pone poliquísticos. Ya se adoptó ese nombre y así se ha quedado. Se adaptó. Pero estaban aplatanados, ¿verdad? Sí, realmente es que la paciente tiene muchos folículos en sus ovarios, que son las bolsitas negras que se ven en los ovarios. Wow. Entonces, cuando se quedan de este tamaño mucho al mismo tiempo, nunca se madura uno solo. Se supone que cuando nos llega la menstruación, el primer día, se recluta uno y se va creciendo o va madurando un solo. Y ese solo es el que va a ovular en el día 14, ¿verdad? Del 12 al 14 hasta el día 16 se puede ovular. Pero cuando están poliquísticos se quedan todos chiquiticos y nunca madura uno solo. Entonces, si se quedan todos chiquitos y no crece uno, pues no se va a ovular, porque se necesita un tamaño apropiado para que se rompa el folículo y salga el óvulo que está dentro. Si no sucede esto, la paciente no ovula. Me llamó la atención esa parte, cuando tienen mucho tiempo. Desde el punto de vista de usted como médico, ¿qué es mucho tiempo? ¿Cómo así? Cuando usted explica la parte de donde está el folículo, el quiste, ¿verdad? El folículo. Okay, el folículo. Usted dice, cuando tienen mucho tiempo. ¿Qué usted quiere decir con eso? O sea, cuando la paciente dura mucho sin ovular. Sí, pues porque, claro, porque de manera normal se va desarrollando uno mensual. Un folículo mensual. Sin embargo, cuando la paciente dura mucho tiempo, este mes no ovule, o sea, no maduró ninguno, el otro no ovule, otro no ovule, se queda así todo el tiempo. Y el eje nunca funciona, su eje endocrinológico, que es el hipotálamo, hipófisis, ovario. Ese se queda en neutro todo el tiempo. Entonces, eso es lo que causa una infertilidad que a lo largo del tiempo va a ser más difícil tratar que si se trata activamente o se trata de una vez. Exactamente, porque realmente al final del día estamos hablando de pacientes con periodos anovulatorios, de pacientes que realmente no están ovulando, pero que como la doctora está explicando, para que una paciente ovule se necesita un diámetro adecuado de cada folículo, y si esto no ocurre, se queda pequeñito, se queda en la periferia del ovario y pues no, exactamente, entonces la paciente nunca ovula y es una paciente que va a estar ahí con periodos anovulatorios. Pero doctora, en base a todo esto, porque si yo me
me imagino que todas estas patologías, enfermedades, han existido todo el tiempo. Claro, pero la pregunta que le hice en un principio y que creo que es bastante importante y con la que me identifico mucho es, ¿qué ha ocurrido en los últimos años que ha disparado estadísticamente esta cifra de pacientes con trompas obstruidas, síndrome de ovario poliquístico, pacientes con falla ovárica temprana, pacientes con tantas enfermedades en esta área que dan el traste con la fertilidad y que la mayoría, doctora, ni siquiera tienen ningún síntoma y se da cuenta, pues al momento que quiere tener un hijo, pues, ay, mira, sucede esto, no puedo. Pasan dos cosas. Lo primero es que si te das cuenta, antes la media de la mujer quedaba embarazada más joven, ¿verdad? Generalmente ya a los 25 una mujer ya tenía 3 hijos. ¿Qué pasa ahora? La mujer se está preparando más, está postergando la edad para tener hijos. Entonces, como nuestra reserva folicular va acabando a medida que avanzamos en edad, cuando nos decidimos por tener hijos, entonces ya nuestra reserva folicular es poquita. ¿Qué pasa? Antes no se daba cuenta de eso, porque si ya a los 25 tú tenías 3 hijos, cuando se acababa tu reserva folicular, ya la mujer no estaba en eso, en tener hijos. Sin embargo, ahora es que se está empezando. Bien, a partir de los 35 años es que una mujer dice, bueno, ahora como que sí, como que quiero un hijo. Y a partir de los 35 es cuando viene la depresión folicular. O sea, cuando ya los folículos lo tengo en menos cantidad. Y calidad también, en calidad y cantidad. Entonces, eso es un factor, que estamos postergando más la edad para tener hijos. Es uno. Y el segundo, que también muy importante, que afecta tanto a la mujer como al hombre, son los hábitos tóxicos. Actualmente, yo creo que la mujer y el hombre están en la misma competencia, en la misma relación. La misma relación de fumar, por ejemplo. Digo el fumar nada más, porque antes era más frecuente que el hombre tenía que fumar, que andar con un cigarrillo. Sí, pero ahora con la juca y con todo, y el vapor todo, y ya se ha normalizado. Ya se ha normalizado. Y tú ves una mujer, ya se vende, se comercializa en las discotecas como algo social, como el alcohol, que hay que tomarse un vino como algo social. Ya actualmente hay una juca de una forma social. ¿Qué pasa? Todo eso acaba nuestra reserva folicular. Y también la calidad espermática. excelente. Antes no se veía tanto. Sí. Entonces, si se dan cuenta, a medida que aparecen más hábitos tóxicos, aparece más la infertilidad. Y a medida que se posterga más el embarazo, aparece más la infertilidad. Entonces, vemos dos vertientes. O sea, tenemos pacientes que tienen más dificultad para lograr un embarazo, pues, número uno, porque están postergando la fertilidad. Después de la preparación, del estatus social y todo. Y número dos, por el aumento de los hábitos tóxicos a nivel social. Sí, así es. Esos son los dos factores que más alteran la infertilidad o que más han aumentado la tasa de infertilidad. Ok. Priscila, ¿mito o realidad? ¿El uso de las pastillas anticonceptivas puede producir, sí o no, infertilidad? Esa es una buena. No, esa es una buena, porque todo el mundo, dice eso. Todo el mundo dice eso. Una pregunta controversial, señores. Una pregunta controversial. Como una pregunta siempre, aquí pero muy controversial. En nuestro programa Controversias, ¿es cierto, sí o no, que el uso de las pastillas anticonceptivas pueden producir infertilidad? Adelante, Priscila. Tengo otra cuando se acabe esa controversial. Otra controversial, ok. Totalmente falso. No, falso. Eso es un mito. Las pastillas anticonceptivas no disminuyen la fertilidad. Inclusive, uno lo ve como una forma de preservar, como quien dice, la fertilidad. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy dando pastillas anticonceptivas, yo estoy dando las hormonas que producen los ovarios, le estoy dando de forma oral. Entonces los ovarios están en reposo. No se ovula mes tras mes. Por eso que son anticonceptivas, porque como no ovulo, no me voy a embarazar, ¿verdad? Entonces, ese ovario no es que se me está acabando o yo estoy matando mi reserva folicular, es que está ahí quietecito y cuando yo deje de tomar pastillas, pues él vuelve a ovular normal. Pero totalmente un mito. Así es, señores. Mire, y es que la cosa es grande. A mí me tocó, hablando ya en estos términos, a mí me tocó un día una pareja en consulta de que realmente la paciente me entendía perfectamente, pero el mito social tan grande de su madre, de su abuela y su propio esposo, entendiendo que ella está bajo anticonceptivo y quizás no está viendo la menstruación de manera regular, esa sangre se está quedando acumulada ahí. Sí, y que esa paciente no se va a pudrir, le va a provocar algún tema infeccioso y que rotundamente no podía seguir con anticonceptivo porque ellos escucharon que podía matarla a eso. Eso o que déjame dejar de tomar anticonceptivo para limpiarme.
Sí. No entiendo, porque anticonceptivos son las mismas hormonas que uno produce. O sea, ¿cómo tú te vas a limpiar de tus hormonas? Sí, es que los mitos sociales son fuertes. Y otra cosa, desde el punto de vista de la fertilidad, que yo sí sé, pero quisiera que la doctora en su área pues también lo explique. Y esto de que de los coitos interruptos, para que no lograr un embarazo. Bueno, mira, ese es un método un método de planificación familiar de forma natural para aquellas pacientes que no quieren pues utilizar ninguna pastilla, ningún método de barrera. También hay personas que por su religión no pueden utilizar algún método anticonceptivo de forma hormonal o de barrera, pues tenemos los métodos naturales. ¿Qué pasa con los métodos naturales? Que son dos, el método del ritmo y el coitus interruptus. El método de ritmo se puede llevar muy bien si es regular la paciente. Sí. Pero si es irregular, y si entiende el método, porque porque hay pacientes, señores, que muchas veces no conocen su propio ciclo, de cuántos días te llega, cada qué tiempo, y no lo conocen, y entonces también esto es como que un tema en ese sentido. Y el segundo método, que es el coito interruptus, pues, ¿en dónde está la falla de esto? Primero, la mujer no lo controla. La mujer no tiene la forma de controlar eso. Si el hombre no controla el momento de la eyaculación, pues, obvio que va a suceder un embarazo. Una preguntita. Y segundo, que antes de la eyaculación, pues, el hombre le sale el líquido preseminal. Wow. En donde se ha demostrado que hay algunos espermatozoides. Siempre, claro, esto siempre en hombres jóvenes, donde tiene una buena cantidad. Sí. Me imagino que ya en lo que está un poquito ya pasado de edad es difícil encontrar espermas ahí, pero en los jovencitos que tienen una buena cantidad y que son rápidos, pues puede suceder un embarazo. Exacto. Priscila, hay personas que se beben unas botellas de que para limpiarse y poder quedar embarazada. ¿Está correcto el uso de esas botellas? Sí, para eliminar endometriosis, para trompas, para limpiarse, para quedar embarazada, para aumentar la reserva ovárica. Son mágicas. Sí. Hacen de todo. Pues mira, ¿qué decirte? Hay que ver lo que contienen esas botellas, bien, para quitar la infertilidad. Ojalá que con una botella podamos resolver todo. Pero todo es lo que se comercializa de forma social. Y hay gente que le tiene mucha fe a eso, gloria a Dios, que se vieron 2 botellas y quedaron embarazadas. No, claro, un milagro, porque que le tocó, le tocó. Le tocó, entonces nada, yo no indico las botellas, pero a que le vaya bien que se beba su botella, entonces. En otras palabras, usted está diciendo, en buen dominicano, eso es su problema. Claro, vaya a consulta y evalúese, y hágase los exámenes de fertilidad, porque a cualquiera le puede tocar, Cris. Realmente nos llama la atención el tema, porque vemos tantas pacientes con problemas de fertilidad en los últimos años, y es algo muy importante porque la mujer tiene diferentes etapas en su vida. Y así como bien explica la doctora, llega un momento en que usted ya tuvo su profesión, socialmente se siente pues en equilibrio y quiere vivir la parte de lo que es la maternidad. Y cuando usted se choca con esta realidad, que usted no puede, que usted tiene temas, que su esposo tiene temas también, y realmente es difícil, Cris, es difícil. Sí. Yo digo que incluso con este tipo de profesionales de la fertilidad, debe trabajar de la mano la parte de salud mental, ayuda psicológica, soporte psicológico, porque una paciente que se somete a pues tantos tratamientos de fertilidad, incluso hasta la fertilización asistida, la in vitro, que tiene fallos y fallos, necesita el soporte psicológico para no caer en una depresión. Me gusta mucho esa parte y por esa razón yo siempre digo, Amelia, que hay personas que le preguntan al otro, ¿cuándo es que tú vas a tener un hijo? ¿Por qué tú no tienes un hijo? Señores, hay que ser un poquito delicado. Usted no sabe las razones de por qué una persona no tiene un hijo. Quizá usted no sabe los tratamientos que esa persona ha hecho, el dinero que esa persona puede haber gastado buscando ese bebé y no llega. Entonces hacemos con eso como remover, ¿verdad?, situaciones que tiene alguien que usted no conoce. Entonces hay que ser muy delicado con ciertas preguntas. ¿Cuándo usted va a tener un hijo? Por favor, no pregunte eso. Usted no sabe qué está viviendo cada persona. Cris, ¿y por qué tú no lo has tenido? ¿Pero es que tú estás esperando? ¿Tú te estás poniendo vieja ya? ¿Es la abuela que tú vas a parecer? Sí mismo. Realmente sí. Somos muy duros al momento de comentar. Y de verdad, como dicen por ahí, en buen dominicano, el corazón de la llama, señores, solamente lo conoce el cuchillo. Cada quien tiene sus situaciones. Y es bueno no opinar si uno realmente no sabe. Y doctora, yéndonos a un punto ya un poquito más profundo en todo esto de lo que es la reproducción asistida, la fertilidad, ¿cuándo un paciente clasifica para una in vitro? ¿Cuándo no? Okay. Primero hay que evaluar el paciente, ¿verdad?
Lo primero es, si vamos a dividir los procedimientos. Hablamos de in vitro cuando hablamos de alta complejidad, bien, y hablamos de coito programado o inseminaciones de baja complejidad. Hay veces que a la inseminación se le da media complejidad, pero vamos a dividirlo en dos para no mortificarnos mucho. Baja y alta, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cuándo voy a pasar a la alta complejidad? Número uno, si yo tengo las trompas tapadas, que no hay forma de que ya pase un espermatozoide por esas trompas, pues hay que irse a fertilización in vitro, que está en alta complejidad, ¿verdad? Número dos, si yo he intentado varios procedimientos de baja complejidad, pues también pasamos a alta complejidad. ¿Por qué? Porque primero viéndolo desde el punto de vista del dinero, del desgaste emocional, con cada prueba negativa y gastando dinero en procedimientos de baja complejidad y aún así sale negativo, 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 pues ni modo, vamos a pasar a una de alta complejidad, ¿verdad? Otra cosa es cuando necesitamos óvulos tonados, o sí, principalmente óvulos tonados, entonces necesitamos una fertilización in vitro, porque no hay forma de yo ponerle un óvulo de una mujer a otra que no sea por fertilización in vitro. Exactamente. Y cuando yo le digo pues a una paciente, ya usted clasifica es para ovodonación, porque ya definitivamente su reserva ovárica no le da para usted tener hijos propios. En ese sentido, ¿cómo usted ya sabe que a una paciente pues le toca simplemente óvulos donados? Óvulos donados, sí. Pues, como tú lo dijiste, es cuando ya su reserva folicular pues no tiene, ¿verdad? Cuando ya no hay forma de que esa propia paciente me dé sus propios óvulos, entonces me voy a óvulos donados. ¿Cómo lo sabemos? A través de la función ovárica, o sea, midiendo las hormonas de la paciente. Cuando vemos los niveles hormonales que tiene esa paciente, entonces le decimos, no, mire, usted aplica para óvulos donados. Y desde su punto de vista, ¿cómo la aceptación en este tipo de temas? Porque, Cris, es un tema de que usted quiera tener un hijo propio y le digan, bueno, usted sus óvulos no le dan, usted va a tener que pues acudir a una ovodonación. Es un tema de aceptación del problema y de tú aceptarlo. Entonces, me surge también la pregunta, pues yo tengo el diagnóstico, ya está la situación. ¿Usted en sentido general ha visto que sí las pacientes tienen que buena aceptación, que sí dicen, pues yo quiero ser madre, no importa si es con mis óvulos o los ajenos? ¿Cómo percibe esto? Hay pacientes y hay pacientes. Hay algunas que definitivamente no, que dicen, ay, no, tener un óvulo de otra persona, pues no. Y hay unas que están bien dispuestas. Hay algunas que cuando uno le dice como, bueno, mira, vamos a necesitar óvulos donados, ella como que de lo más bien dice, ah, sí, está bien. Que uno, oh, bueno, está bien. Digo yo, ¿será que me entendió bien lo que yo le dije? Pero bueno, y hay otras que no lo asimilan tan rápido, que uno dice, mira, ve a tu casa, háblalo con tu esposo, con tu almohada. Total, eso no se entera nadie de eso, solamente el médico y la paciente, porque es algo muy confidencial. Entonces, te digo, hay de todo, hay de todo. Claro, la mayoría dura un proceso para aceptarlo, pero hay otras que vienen como que yo lo que quiero es ser mamá y punto. Y listo. Doctora, desde su experiencia, ¿usted ha visto alguna diferencia de cuando la situación es el esposo que lo tiene? Claro, porque el hombre asume menos. Por ejemplo, si estamos hablando de semen donado, ay, Dios mío, al hombre le cuesta eso, le cuesta. Una mujer lo acepta, qué sé yo, de 10 mujeres, 7 te lo aceptan bien. ¿Por qué considera usted que al hombre le es tan difícil aceptar esa donación de semen? La cultura de nosotros, porque el hombre dice, ¿cómo? Yo tener un... lo primero no es tener un hijo que salga con la genética de otro hombre, no. Esta va a pensar que a su esposa le van a poner el semen de otro hombre y no es el de él. ¿Un hijo de otro? Sí. Entonces al hombre le sale tan difícil aceptar eso, de verdad que sí. Las mujeres lo aceptan un poquito más. Las mujeres van a su casa y dicen, bueno, está bien ya. Y van como a la otra consulta y dicen, bueno, doctora, yo vine a hablar porque sí, ya dije que sí. Pero el hombre, no, el hombre le cuesta bastante aceptarlo. Sí. Pero sí. es todo la cultura. Y generalmente ese deseo maternal de las mujeres, al final yo digo, pues que vence. Sí. De tú pues poder concretizar esta parte de tú decir, bueno, yo quiero experimentar la maternidad, tener un hijo, porque muchas veces no es igual el adoptar. O sea, la adopción, si tú estás ayudando... El proceso del embarazo, una gente quiere vivirlo. Todo el mundo quiere vivir por ese proceso del embarazo. Exactamente. Generalmente las pacientes quieren sentir ese bebé dentro, quieren pues tener esos cambios propios del embarazo, porque aunque genéticamente quizás ese bebé no sea de esa paciente, pues hay un vínculo biológico que está ahí, va a existir ahí toda la vida. Esa es la madre de ese niño. Doctora, ¿en qué caso se considera que es imposible resolver esa situación? ¿Cuáles de las situaciones? De no poder quedar embarazado. Bueno, mira,
¿En qué caso es imposible? En los casos donde la paciente no acepte pues la subrogación, que sería un útero alquilado, en los casos donde la paciente no acepte óvulos donados, pues ya yo no tengo otra solución. Bien. O hay veces porque, ¿qué decirte? Hay veces que uno intenta de todo y la paciente no sale embarazada. Por ejemplo, se buscan óvulos donados, se busca un útero subrogado y no queda embarazada. Entonces, ya ahí no hay forma de uno ganar la naturaleza. Bien, pero hay muchas alternativas actualmente. Actualmente, si el problema es el útero, hay útero subrogado. Si el problema son los ovarios, hay óvulos donados. Hay semen donados. Entonces, hay muchas alternativas actualmente. Doctora, la endometriosis trae como consecuencia asuntos relacionados también a la infertilidad. Claro que sí. La endometriosis y mucho más que se aloja en ovarios y en trompas. Porque la endometriosis es el tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Y se puede alojar en cualquier sitio. Créame que en cualquier sitio se puede alojar. Pero cuando ese tejido endometrial se pone en las trompas, lo primero es que suelta un líquido hacia las trompas que cualquier bebé que vaya ahí mata a ese embrión. Bien, eso es uno. Y dos, si cae en el ovario, que le llamamos endometrioma, eso come el ovario, se lo va destruyendo. Y así mismo entonces va destruyendo esa reserva ovárica. No hay forma de sacarle óvulo a esa mujer ahí cuando hay un endometrioma puesto en el ovario. Puede ser que sí, puede ser que no, depende del tamaño del endometrioma. Pero eso como que come el ovario y destruye la reserva ovárica de la paciente. Doctora, usted mencionó cuando hablábamos pues de esas pacientes que ya decimos, bueno, es imposible casi pues un embarazo, la parte de útero de alquiler y la ovodonación, pues la donación de óvulos, para que la gente entienda los términos, un poquito como mayano, o donación de esperma. A nivel, pues, al punto de vista legal, ¿cómo vamos nosotros como país en cuanto a esos términos? Ya como que tenemos ahí una regulación, ya como que, no. No, lamentando mucho, estamos como bien atrasados ahí en ese punto. Se quiso introducir la ley de reproducción asistida que todavía no se ha llevado al Congreso ni nada y como que no le ponen asunto a eso de reproducción asistida, siendo ya tan utilizado en el país. Bien, hay gente que dice, ay, ¿eso qué se hace? Nosotros estamos bien actualizados en el manejo de la infertilidad. Lo que no estamos actualizados son en las leyes para reproducción asistida, tanto para quien las hace, para quien las busca, y no ampara tanto ni al médico ni al paciente. ¿Por qué? Porque no las hay, no hay nada. Y dice lo que no se prohíbe, pues bueno, se puede hacer. Pero no hay una ley que me diga que regule los médicos que lo hacen, no hay empezando por ahí. No hay una ley que regule la medicación que se utiliza, una ley que regule las donadoras o cuántas veces tú puedes donar, por ejemplo, o un registro de donación. No hay nada de eso. Entonces, la Sociedad, por ejemplo, Dominicana de Ginecología y Obstetricia, no se amparan ustedes en ese soporte. No hay una sociedad. Nos amparamos en el soporte y se ha querido llevar leyes, pero lamentando mucho nuestras leyes, pues como que no lo asumen. Bien. Ok, no se ha concretizado esa parte. Y no hay una Sociedad Dominicana de Biología en la Reproducción Asistida, Reproducción Humana, perdón. Biología en la reproducción humana como tal no. Hay una sociedad de infertilidad. Pero mira lo que pasa, la especialidad de biología de la reproducción humana ni siquiera se hace en el país. Lo que nos formamos fuera y vinimos con esa especialidad. O sea que encontrar una sociedad de biología de la reproducción humana actualmente no hay, pero sí hay una sociedad de infertilidad y reproducción asistida que sí está haciendo sus pasos en ello. Sí, es importante, y hago la pregunta porque sí es bueno que, así como hemos avanzado en que hay muchos profesionales de la ginecología y obstetricia que han emigrado afuera, se han formado y están aportando al país para que, por ejemplo, estas pacientes que están aquí, que buscan de esos beneficios que los doctores pueden aportarle, no tengan que viajar, porque a veces tú puedes viajar, Cris, yo puedo viajar, pero hay pacientes que de verdad, no como mucho, juntar el dinerito por ahí para hacer todos estos procedimientos y no pueden viajar, y tenemos profesionales muy buenos en esta área y es justo, es necesario como que se concretice todo esto, que se forme no solamente la sociedad, sino también una ley que regule todo esto, porque vamos a ver si entonces cada maestro con su librito. Exacto, sí. Eso es lo que pasa. Generalmente uno lo que hace es que sigue el trayecto de donde uno se formó y lo trae al país. Es bueno sociabilizar con aquel que se formó en diferentes sitios, sociabilizamos pues términos y manejo, ¿qué ustedes hacen allá, qué hacen aquí? Pero uno siempre sigue como el patrón de donde uno se formó. La escuela. La escuela, exacto.
pero ojalá que sí, que se pueda traer leyes que regularice eso. Se va a hacer así, la estimulación ovárica se hace con tal cosa, y leyes para... Claro, no, hay que seguir reproduciendo. reproduciendo eso porque es importante que se haga. Totalmente. Sí, y también desde el punto de vista de, pues yo colocándome en el lugar de las pacientes, esas pacientes que reciben esperma donado, que reciben óvulos donados, ¿tienen alguna, digo yo por ahí, garantía de saber de que, de dónde, de esa parte? Porque sí es importante, así como están los óvulos y están los espermas, y yo me imagino que obviamente son sí de buena calidad y todo esto, pero yo me refiero a garantía en cuanto a todas el panel de enfermedades, todo como que Sí, mira, este filtro. cuando uno busca, por ejemplo, a las mujeres para que donen los óvulos, pues se le hace el perfil de virales, es lo primero. Buscan que sean pacientes jóvenes, ¿para qué? Para que nos puedan dar una buena reserva ovárica, porque imagínate que busquemos a una mujer para donar óvulos y que nos dé poquitos óvulos, es para nosotros mucho. Entonces, generalmente tienen que ser pacientes menores de 25 años, 19, 20, para que puedan dar suficientes óvulos. Como te dije, se le hacen análisis generales, se le hacen virales, se le hace pruebas genéticas como son el cariotipo para ver que nada salga, que todo salga bien. Ah, ok. Sí. Y sobre todo, también se le hace evaluación psicológica. Bien. También escribimos todo. No, perfecto, estamos más tranquilas. Claro que sí. Se le pide también que llene, por ejemplo, a qué se dedica, porque para personas es importante a qué se dedica esa madre, la madre va a ser la otra, pero a qué se dedica la donadora. Pero claro, eso es anónimo totalmente. La persona que va a recibir los óvulos, pues sí puede ver las analíticas de la paciente, sí puede ver su perfil psicológico, a qué se dedica, las características físicas. ¿Por qué? Porque uno quiere que su donadora sea similar a la receptora, ¿verdad? Entonces esas cosas sí se le da a la receptora, a la paciente, pero ya todo queda anónimo. Okay. A menos, bueno, hasta ahora yo no he visto una donadora que, bueno, si es un familiar que te va a donar, que realmente no lo recomiendo que sea de familiares. ¿Por qué? Hay pacientes, ¿Por qué? por el vínculo. Entonces después se crea, no, porque mi hijo es mío, mi hijo es tuyo, mi hijo es mío. ¿Me entiendes? Por ejemplo, hay pacientes que vienen y dicen que yo voy a traer a mi hermana para que me done. Yo, bueno, está bien, no pasa nada si tú traes a tu hermana. No, porque yo quiero conocer a la que me done mi sobrino. Ok, pero lo mejor es una persona que ni te conozca a ti, ni tú la conozcas. Sí, es verdad. Porque luego que nazca ese niño, tú vas, bueno, él es hijo de mi hermano dice que no, ese hijo es mío, se van a crear conflictos definitivamente. Sí, Entonces lo mejor es que sea anónimo. doctora, en ese caso de ciertas enfermedades como lupus, artritis reumatoide, Enfermedades, por etcétera, ejemplo, que sean hereditarias, sí, eso también se le hace a la donadora. puede traer esto como consecuencia infertilidad. Sí, claro que sí. Sí, porque son enfermedades de base que tiene la paciente. Sí. Y, por ejemplo, las pacientes lúpicas se le disminuye mucho su reserva folicular, y no tanto por el lupus, sino por los medicamentos que usa. Okay. Bien, eso es una. Por ejemplo, las pacientes en diálisis, cuando están en insuficiencia renal, no ovulan la mayoría. Sí. Hay algunas que sí, otras que no, entonces se le dificulta quedar embarazadas. En el caso específico de alguien porque estuvo sometida a quimio, radio, Bueno, eso puede traer consecuencias también. Nosotros recomendamos que antes de cualquier tratamiento oncológico, pues reserven sus óvulos. Sí. Es difícil hablarle de eso a la paciente. Por ejemplo, en un caso que te digamos, no tienes cáncer, te vamos a dar esto, lo Sí. otro. Tú como que entrarle, mira, vamos a reservar tus óvulos. La paciente en el momento no lo está pensando. Sí. Pero si no lo reservan, después pasa todo el proceso del tratamiento oncológico y después dicen, cónchole, ¿por qué no Lo Sí. guardé. no guardé mis óvulos? ¿Por qué? Porque Sí. todos esos tratamientos oncológicos pues le disminuyen su reserva ovárica, lamentándolo mucho, Yo creo tanto que- al hombre como a la mujer. Ay, Yo creo que en ese sentido, Cris, esa bola nos toca a nosotros como médico, como ginecólogo, de cuando usted tiene O una al paciente... oncólogo. O al oncólogo, hablarle de eso, al sí. oncólogo cuando le toque, Sí. de cuando usted tiene una paciente con cierta condición que necesita quimio, necesita o necesita hacerle una resección del ovario, hablarle en ese momento, abordarla del tratamiento oncológico, pero también, señores, de orientar a ese paciente claro. y mandarle una consulta con un ginecólogo, con una especialidad en reproducción humana, Sí. y decirle a ese paciente para que el doctor en esa área la oriente, y si tiene la posibilidad de reservar, de congelar sus óvulos, lo haga. Sí, eso es Claro. muy importante. Sí. Entonces, fuera de lo que son estas pacientes oncológicas, doctora Priscila, algunas otras pacientes que de verdad en un momento de la vida usted diga, pues aplica para considerar congelación de óvulos. Sí, mira,
Primero, paciente oncológico. Digo, que vayan a recibir tratamiento oncológico, eso es una. Pacientes que no quieran tener sus hijos actualmente, que lo quieren, yo quiero, qué sé yo, 5 años, entonces mejor reserva tus óvulos, porque en 5 años no vamos a ver si ya tú vas a tener reserva ovárica. Y también, como mencionaste, pacientes que puedan tener alguna lesión en el ovario, que se le vayan a hacer recesiones quirúrgicas, que uno entienda que son muy importantes, pues entonces reservamos óvulos antes y luego hacemos recesión quirúrgica, siempre y cuando se pueda, dependiendo de dónde esté la lesión del ovario. Y sabemos bien que a medida que aumenta la edad, pues aumentan los riesgos de enfermedades pues genéticas y síndrome de Down y todas estas cosas. De manera general, pues yo congelo mis óvulos a los 34 años y me hago mi transferencia de embriones ya después que se hizo pues todo el tema en el laboratorio, con el esperma, con el óvulo, a los 40 años. Esto no aumenta el riesgo porque me imagino que corre desde el punto de vista del momento que se congelaron los óvulos. Exactamente. ¿O sí? Exactamente. Mira, cuando se sacan los óvulos que se guardan, por decirlo así, se congelan a una temperatura muy alta, temperatura que detiene la división celular, la detiene en la edad que se sacó. Bien. Entonces, por ejemplo, que yo lo haya sacado mis óvulos a los 30 y me lo transfiera a los 43, yo me estoy transfiriendo óvulos de 30, no óvulos de 43 años. Inclusive, por eso es que las donadoras se piden que sean muy, muy jóvenes, porque también evitamos malformaciones cromosómicas, o no evitamos, tratamos de evitar porque son menos en las pacientes jóvenes. Entonces me voy al punto. Cuando yo saco mis óvulos a los 30 años y los congelo, me los transfiero a los 43, yo me estoy transfiriendo óvulos de 30 años, no de 43. La que tiene 43 años soy yo, pero esos óvulos tenían 30 años cuando se sacaron y así se congelaron. Entonces, eso es un factor muy importante. Sí, Bien. hice la pregunta precisamente porque existe mucho desconocimiento en el área, aunque vamos a decir que sí tenemos avances porque tenemos la mano profesional que está muy actualizada, pero sí de manera general hay mucho desconocimiento en el área y vemos pacientes que muchas veces hacen un embarazo ectópico, por ejemplo, y la llevan a cirugía y con la cosa, pues ni trompa ni ovario. Y ya de repente esa misma paciente no la orientamos y en 1 año, en 2 años, hace otro ectópico contralateral y esa paciente, una paciente vamos a decir de 25 a 28 años, le toca un útero sin trompa y sin ovarios. Y quizás si lo hubiéramos orientado nosotros en ese momento, la primera vez que pasó el acontecimiento, esa paciente hubiese ido a un experto en el área y quién sabe, hubiera congelado sus óvulos. Sí, realmente. Priscila, una mujer estar expuesta en un ambiente, diríamos, tóxico, mucho plomo, insecticidas, etcétera, esto puede traer como consecuencia infertilidad. Sí, y no tanto a la mujer, sino también al hombre. Los espermatozoides, esa es una de las preguntas que uno le hace al hombre cuando está evaluando a la pareja infértil. Okay. ¿En qué usted trabaja? No, que yo, qué sé yo, estoy en contacto con jardín y usa mucho pesticida, usa muchas de esas cosas. Entonces, eso le daña esa calidad espermática muchísimo. Por eso es que uno siempre se basa, ¿qué usted hace en el día? Porque hay gente que dice, no, porque yo soy maestra. Okay. Pero mi pregunta es, ¿usted lo ejerce? ¿Eso es lo que usted hace? No, yo soy maestra, pero yo trabajo en el campo haciendo tal cosa. Y yo, pues espérate, no me diga que es maestra. Vamos a ver lo que usted hace en el día a día. Porque yo lo que quiero saber con qué que usted se relaciona. Sí. Bien. Tanto las cosas químicas como también el calor en los hombres destruye la calidad espermática muchísimo. ¿Como cuáles cosas químicas, Priscila? Por ejemplo, las sustancias que se utilizan para las plantas. No sé cómo el nombre que tengan esas sustancias. El abono. El abono para preservar las plantas, lo que se utiliza para destruir los insectos. Pesticidas. Okay. Las cosas químicas, hablamos también de las sustancias tóxicas que totalmente que la destruyen. Sí. Los tratamientos químicos también lo destruyen, que ahí está la quimioterapia. ¿Qué otra cosa? También me refería al calor en los hombres, que por eso le pregunto, Sí. ¿maneja larga distancia? Sí. Porque cuando se maneja a larga distancia, los testículos se mantienen mucho en el calor. Okay. Y esto lo puede afectar. Si se pone la computadora en las piernas, que le da calor directo a los espermatozoides, también le afecta la calidad espermática. Los que se bañan en sauna, aunque no lo crean. ¿Por qué? Por el calor que ejerce el sauna. Y el calor destruye totalmente los Sí, el espermatozoides. calor da el traste con la calidad espermática. Con la calidad espermática muchísimo. Y los hombres obesos también están cubiertos siempre en grasa y les genera mucho calor a los espermas. Entonces, esas son cosas tan simples
que uno tiene que investigar siempre en el comentario o cuando uno está interrogando a la paciente y quizá la paciente se queda ahí, ¿por qué no me pregunta eso? ¿Por qué a ella le importa si yo manejo mucho o manejo poco? Pero ahí es que se basa todo eso. Sí. Sí, claro, porque es que en medicina está la parte del examen físico y está la parte del interrogatorio. Y cuando tú haces un examen físico, ya tú tienes ese interrogatorio y tú haces simplemente como que un match con todo. Y en ese momento tú puedes dar un diagnóstico más asertivo, más enfocado en ese paciente. Y más ustedes que manejan tantos pacientes con tantos temas y que tenemos la parte del factor femenino, pero también el factor masculino. Y tenemos que investigar tanto ese hombre como esa mujer para ver qué es lo que está pasando y dar un tratamiento A ambos. Bien integral. Y acortando el menor tiempo posible, porque fue lo que dijimos en un momento, mientras más tratamiento, más se va prolongando el tiempo. Claro, más probabilidad de embarazo negativa. Y además, como yo dije al principio, 30 del hombre, 30 de la mujer, pero hay un 30 mixto. Y el 30 del hombre, que la gente siempre se basa, los estudios de la mujer, porque ahí me han hecho esto, lo otro, llega la mujer. Y yo y a su esposo. No, nada, es que a los dos. Porque la calidad espermática se destruye totalmente. Y se destruye en meses. Porque hay hombres que dicen, no, porque yo tengo hijos. Eso no tiene nada que ver. Usted se va a hacer su estudio también, aunque usted tenga hijos. Eso te iba a decir, porque ese es el gran tabú, Cris. Que yo tengo 3 hijos. Con mi otro matrimonio. El problema eres tú que lo yo tienes. no tuve ningún problema. Y ahora me caso con ella y yo no puedo. Y, oh, sorpresa, también usted puede tener problemas, aunque usted tenga 3 hijos. Así es. Es bueno que tú des un consejo sobre ese punto, para que derribes muchos tabúes que hay en ese sentido. El estudio de la pareja, infértil debe ser a los dos. Mira que es pareja infértil. La mujer tiene un 30% posibilidad de ser la culpable, por decirlo así. No vamos a llamar culpable para no ponerle como ese peso, sino de tener la causa de la infertilidad. Pero el hombre también tiene un 30%. Entonces, para estudiar a la pareja son los dos. Fíjese que el estudio de pareja infértil, no estamos hablando estudio de la mujer infértil, son de los dos, porque puede ser las causas tanto del hombre como de la mujer. Así es. Y dentro del otro tema que estábamos tratando hace unos minutos, el tema de la congelación de óvulos, me surge la pregunta, ¿durante qué tiempo una pareja pues puede darse el lujo de congelar sus óvulos y dejarlo ahí? O sea, ¿cuál es el tiempo prudente que ustedes pues recomiendan? Hasta ahora no hay un tiempo. Eso puede durar guardado 5, 10, 15, 20 años, porque las técnicas han avanzado mucho. Anteriormente, cuando se descongelaba, pues se perdía muchos óvulos o mucho esperma, pero actualmente no. Actualmente, inmediatamente se descongela, esos óvulos quedan como cuando uno los congeló. Entonces, no hay un tiempo que yo te diría, no, mira, ya a los 10 años tienes que ponértelo, o porque eso se va a morir ahí, a los 10 años no, eso se puede quedar ahí tranquilito, que ahí se quedan esos óvulos, esperma o los embriones. O sea, doctora, perdón, Ajá. ¿cuál sería ese tiempo tope para yo ponerme esos óvulos una vez yo lo congelo? El tiempo tope no depende del tiempo que esté congelado los óvulos. Okay. Depende de los años que usted tenga. Okay. ¿Por qué? Porque no es prudente transferir un embrión a una mujer. Por ejemplo, los otros días yo vi una mujer 70 y pico de años, salió embarazada. Ah, sí, yo lo vi. Entonces, ¿qué usted cree que puede pasar con una mujer de 70 años embarazada? Todas las enfermedades. Complicaciones por todos los lados y con el feto también. Complicaciones por todos los lados va a suceder ahí. Sí. Entonces, el tiempo no es porque los óvulos estén guardados, es la edad que tenga la paciente. Como dije, ahí vamos con la ley de reproducción asistida. ¿Qué están haciendo? Que cada centro tiene sus propias normas. Okay. Por ejemplo, donde yo me formé, o el jefe de ahí, él estipuló que las transferencias se van a hacer hasta los 49 años. Okay. Porque ya a los 50 él no va a embarazar a nadie. Lo decía a sí mismo. Entonces, si habían óvulos guardados, embriones guardados, y la mujer tenía ya 48 años, te quedan 2 años. Ya con 50 yo no te transfiero. Bien. Entonces, como te dije, no hay leyes. Porque si hubiese una ley que dijera hasta tal tiempo se transfieren embriones, bueno, todo el mundo se rige por esa ley. Pero ahora mismo cada centro está actuando de manera particular, cada quien con sus leyes, con el tema de los úteros de alquiler, con el tema de la ovodonación, de la espermadonación, y realmente sí se necesita una regulación, porque cada maestro con su librito, como decimos y volvemos a repetir, al final, ¿qué me garantiza a mí que el librito tuyo funcione y que el otro no? Exacto. Y también da un tema y un gran, como que digo yo, como que un gran, no sé ni cómo llamarlo,
pero la idea es que también se expone mucho el paciente a que quizás le toque uno que no. Tú sabes, Sí, porque sí, no sí. hay no hay una regulación. No hay una Y regulación. quizás cuando yo le vaya a tocar la doctora, que la doctora es muy profesional, que va a hacer las cosas dentro de lo que corresponde, pues ya sea un paciente que desde el punto de Que ya ha vista pasado por muchas manos. psicológico y financiero esté explotado. Sí. Sí. Entonces sí es importante una regulación desde el punto de vista de lo que es la Inclusive fertilidad. también, ¿sabe para qué? Para las donadoras de óvulo y donadores de esperma. Si hubiera, vamos a ponerlo así, como un registro, algo, porque debe haber un límite de donación. Bien. Claro. Y mucho más por la consanguinidad. Imagínate que haya 5 centros de fertilidad en una zona y que una mujer done los 5 centros. Los 5 centros. Y Entonces, que salgan tantos Y que dentro de tantos años Aquí esa en- mujer tenga 100 hijos. Entonces, ¿quién controla Es eso? fuerte. O sea, nadie lo controla. Claro, Pero- es de película, pero es real. Es real. Porque al no haber una regulación, no se sabe quién está donando y quién no. Entonces, cuando vienen a ver, como dice la doctora, tantos centros, Yo me esa puedo ir a misma cualquiera, persona a todos va, los centros. dona, en en X cantidad de años, esas parejas que han asistido, que le han donado pues esos óvulos, va a darse el punto que esa persona que donó en todos los centros va a ser mamá y papá de todos los muchachos. ¿Y cómo es el asunto de ese óvulo que yo recibo en donación? Ok, eso Tiene es lo que ver con mi color, con lo que yo pasa es que pido, la ¿cómo es el receptora- asunto? La receptora Ajá. se le dice, como dije al principio, las características físicas de esa donadora. Bien, entonces, en base a cómo es uno, pues Sí. uno va a elegir, bueno, esta se parece más a mí. Pero está escrito, obvio, uno no ve quién es la receptora. Sí. Esta por sus características, bueno, se parece como a mí, entonces así es que uno elige ese tipo Ok. de donadora. Bien. Y ya esos óvulos sacados, entonces pasa a fertilización in vitro con el semen del esposo. Sí, es algo como a ciega, simplemente descriptivo, no se conoce ninguna pareja, pero sí, el punto es como que fuera de todo eso sí debe haber una regulación, porque como dice la doctora, que una persona pueda simplemente donar una cantidad una cantidad de óvulos, no más, porque entonces de eso se expone a que aumenten enfermedades por consanguinidad, consanguinidad ajá. a medida que pasen los años, porque eso no lo vamos a ver de una vez, eso lo vamos a ver con el tiempo. O sea, en 20 años, por ejemplo. Doctora, en esos casos específicos de enfermedades pélvicas inflamatorias, ¿esto puede traer también, doctora, como consecuencia infertilidad? Sí, a eso me refería cuando estaba hablando de las vaginitis a repetición. Las vaginitis a repetición son las que causan la enfermedad pélvica inflamatoria. Y la enfermedad pélvica inflamatoria me va a obstruir las trompas. Entonces, con las trompas obstruidas no hay forma. O puede ser que las trompas también estén libres, que pase el esperma, pero como tiene una enfermedad pélvica inflamatoria, le puede causar abortos a la paciente. ¿Por qué? Porque esas infecciones hacen que el embrión no pegue. Cuando No- usted uno dice- dice no pegue, no. Doctora, espérese, la un correcta. momentito. Sí. Cuando le diagnostican a alguien una obstrucción de las trompas, ya no hay nada que hacer. Es que se sí, pueden destapar, intentar destapar quirúrgicamente. Ok. Hay veces que la histerosalpingografía, Ok. que es el estudio de las trompas, ahí el mismo radiólogo dice, bueno, yo empujo un poquito y se destaparon las trompas. Ok. También se pueden entrar a la laparoscopía, Ujú. también para intentar abrir las trompas, que es un punto bueno que se puede utilizar. Pero si ya se utilizaron esos medios, entonces pues pasamos a fertilización in vitro. Okay. claro, porque si las trompas están obstruidas, que al final va a ser ese puente entre ese óvulo y ese esperma para que puedan unirse y está obstruida, entonces el puente se cae, se quedan sin ninguna comunicación. Al no haber comunicación, pues entonces esa pareja nunca va a lograr un embarazo. Entonces Sí. la comunicación del esperma y el óvulo pues la tenemos que hacer afuera. Afuera en un laboratorio. Y esa, No, esa comunicación eso le la in pasa. vitro, Ok. la doctora viene y hace todo eso de manera artificial y después lo transfiere pues al útero de la paciente. Exacto. Sí, y definitivamente, si yo tengo pacientes, por ejemplo, que dicen, bueno, doctora, yo quiero irme a lo seguro, yo no quiero hacerme, ya yo estoy cansada, yo no quiero hacerme ninguna inseminación, se puede simplemente ir directamente Sí, al... se puede ir al in vitro perfectamente. Y hay pacientes que llegan así, mire, doctora, ya yo estoy cansada, dígame el tratamiento más con más tasa de éxito, vamos a ponerlo así, Sí. porque ningún tratamiento es 100% seguro. La fertilización in vitro un 40%, un 40%. Si es con PGT, con el diagnóstico genético preimplantatorio, aumenta un 50-55%. Y por cada intento también va aumentando el porcentaje de éxito. Pero ningún tratamiento es 100% seguro. Si usted quiere ir a lo más seguro,
Pues también, como es muy directo a la fertilización in vitro. Vamos a hacer un paréntesis en lo que usted dijo, que a medida que aumenta pues los intentos, vemos que han aumentado la tasa de éxito. De éxito, sí. Y me suena muchísimo porque he visto pacientes que se someten a una, fallan, se someten a dos, fallan, y que dicen, bueno, la tercera o la cuarta fue la que la pegué. ¿A qué se debe eso? Se debe a varios factores. Por ejemplo, el principal es si yo tengo 5 embriones, por ejemplo, y no le hice el diagnóstico genético preimplantatorio. O sea, yo no sé si esos embriones están bien. Naturalmente, el embrión que viene mal no pega. Bueno, la mayoría. Hay algunos que sí pegan porque vemos la malformación cromosómica viva, ¿verdad? Pero la mayoría, pues, no pegan o se abortan. Entonces, de los 5 embriones que yo tengo, me transferí uno, yo no sé cómo estaba. Entonces, voy a como al azar. Me transferí 2, me transferí 3, y quizá el tercero era que estaba bien, y ese fue el que pegó. Pero no sabemos si los 2 anteriores genéticamente estaban bien. Que naturalmente pasa, lo que pasa es que como naturalmente no nos estamos transfiriendo, no nos damos cuenta. Exacto, exacto. Eso es un factor. El segundo factor, que también cuando hacemos una transferencia embrionaria, pues tratamos de cambiar la forma de preparación. Si ahora te preparamos con tal medicamento, pues vamos a cambiar la forma de tal medicamento, porque si ya nos fuimos por una vía y hay 5 vías de hacerla, pues vamos a ir cambiando las vías a ver con cuál te va mejor. Y hay pacientes que cambiando la vía de preparación endometrial, pues también pegan. Otra cosa es el factor psicológico. Hay pacientes que en el momento de transferencia de un embrión como que no están bien psicológicamente y aunque la gente no lo crea, eso aporta mucho al tratamiento de fertilidad. Y te dicen, no, pero mira, en esta preparación como que yo voy mejor, como que, y en esa pega. Entonces hay muchos factores que me va aumentando mi tasa de éxito. Sí, Doctor, una pregunta controversial. ¿Por qué hay mujeres que quedan embarazadas tan fácilmente? No pueden ni verlo, el pene. ¡Pah! Ahí mismo. Y de una vez embarazada. ¿Qué es eso, doctora? Eso es por la reserva folicular que tiene la paciente, porque eso generalmente pasa en pacientes jóvenes. Las adolescentes no pueden ver el semen que quedan embarazadas. Entonces, eso pasa es por la reserva folicular de la paciente. Y además, que mientras más joven uno está, por ejemplo, menos vaginismo tenido, porque no es verdad que una de 35 va a tener la misma vida sexual, por ejemplo, que una que acaba de iniciar de 15, ¿verdad? Entonces, influye tanto las vaginitis que ha tenido esa paciente o las infecciones en generales, ¿verdad? Influye muchísimo la reserva folicular, que es otra, y otra la calidad espermática. También sucede en los hombres, que los hombres jóvenes embarazan de una vez. No, pero he oído que los viralatas preñan de una vez. De una doctor, vez. Explíqueme eso. Eso Está como mal, doctora. Si los viralatas preñan Eso enseguida. es la parte, doctora. es la parte psicológica. La parte psicológica que no están buscando, la están ciencia relax. no ha podido dar con esa respuesta. ¿Por qué será? Es controversial. Totalmente. ¿Por qué será que, como dicen, un hombre que no tiene ni uno embaraza de una vez? Sí, ¿qué es eso? Yo digo que la parte la ciencia no ha psicológica. podido ahí. Pero es cierto, sí o no. ¿Qué usted opina, doctora? Porque usted tiene que tener su opinión. Mira, estadísticamente vemos que Los viralatas preñan mucho, Al sí o instante, no. al Cuando no hay ni instante. uno, preñan. al instante. ¿Y por qué, doctora? No he podido dar con esa respuesta. Dije, idiopático. Idiopático. Dije, sin causa todavía demostrable. Sí, no he podido dar con Pero esa es real, sí o no, doctora. Sí, es real. Cuando no tiene tienen ni uno, preñan más. No entendemos por eso, pero mire, vamos a tener que estudiar eso. ¿Por qué será? Sí, no, mira, Es un tema de discusión, ¿verdad que sí? realmente sí, creo que es del punto de vista psicológico, porque no lo están buscando, no le importa, digo yo, y esas cosas a nivel psicológico pues trabajan. Nueva teoría de la doctora la relajación y la cosa, Amelia porque- Ledesma claro, porque Duval. sucede que mientras De nuevo, más- repite. vamos a tener que hacer Vamos un a estudio de eso. Vamos a hacer un estudio psicológico. momentito. Tum, 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 tum. Nueva teoría de la doctora Amelia Ledesma Duval sobre por qué los viralatas, los que no tienen ni uno, preñan de una vez. Adelante. Bueno, decimos, señores, que cuando vienen a ver, haciendo aquí como que un poquito de ciencia empírica, es porque son gente que están tranquilas, relax en su casa, importa no nada. le importa nada. Dicen por ahí que el sinvergüenza vive más tiempo. ¿Cómo? Es lo que dicen. Entonces, realmente el que esté empecinado, que esté empeñado, buscando y no nada, entonces libera más estrés.
El Bueno, cortisol, bueno, el el estrés- cortisol, el no- estrés el es una de las cortisol no causas de ayuda, fertilidad. el cortisol no Claro. ayuda, señores. Cuando ese cortisol se dispara, Para nada. es difícil lograr un embarazo. Sí, sí, Claro, entonces son cosas como que vamos a ir relacionándola. Vamos a relacionándola. Mientras tanto, la dejamos como ahí en una esquinita. En causa de investigación. Claro. Doctora, y usted hablaba de ciertos estudios que se hacen ya en este tipo de pacientes, cuando decimos que tienen, que tienen una fallida, dos fallidas, y que quizás a la tercera o a la cuarta que la pegan. ¿Son estudios que se hacen de rutina siempre en todas las fertilizaciones in vitro o está, digo yo, pues, a merced de pues, el doctor que me esté tratando en ese momento? Mira, deberían de hacerse todas las pruebas de rutina a todas las pacientes, pero claro, hay que individualizar cada caso. Por ejemplo, si uno le ve a la paciente que en la imagen sonográfica pues hay un pólipo endometrial, pues ya uno se dirige a una esteroscopía con esa paciente, vamos a retirar ese pólipo. Hay veces que, por ejemplo, la esteroscopía se hace de rutina a toda la paciente y es válido, está bien hacerla de rutina, no, porque antes de transferir yo hago esteroscopía a todo el mundo, está bien, perfecto, la que se la puede hacer. Pero uno va orientando, yo encuentro esto, pues vamos a hacerle esto a esta paciente. Hay pacientes que tienen miomas, que uno dice, bueno, vamos a retirarte este mioma y luego vamos a hacer la fertilización in vitro. Entonces, eso es lo que te digo, a medida que van fallando cada intento de la paciente, pues uno va buscando más minuciosamente qué se puede arreglar, qué se puede retirar. ¿Para qué? Para que el próximo intento vayamos con más énfasis y más probabilidad de tener un éxito en esa transferencia. Y en el sentido específico, por ejemplo, de estos embriones, que ya pues yo hice esta fertilización en un laboratorio de ese esperma, de ese óvulo, y yo tengo mi embrión. Entonces ya en ese sentido, ¿también se le hacen estas pruebas especiales o simplemente ya...? ¿Al embrión? Sí. Sí, con el embrión podemos hacer el diagnóstico genético preimplantario, por ejemplo. Una persona que tenga 4 embriones y que no se le hizo el PGT, que es las siglas, y transferí un embrión y no me pegó, pero me quedan 3 ahí guardados, antes de transferírmelo yo podría hacerle el PGT. Lo mejor es antes de congelarlo, porque para no estar descongelando y congelando, descongelando y congelando el embrión. Pero ya que están congelados y uno dice, yo quisiera hacer el PGT para ver si esos 3 que están ahí están bien, perfectamente se le pueden hacer. O sea, ¿y no disminuye la calidad de los embriones esto? No, no para nada. Se descongelan, se le toma la muestra a cada uno, se manda a hacer el PGT y luego se congelan esperando el resultado. Ok, excelente. No, es importante porque como estamos hablando, Cris, del tema de que se hace de una manera en un lugar, en otro lugar de otra manera. Aquí todavía en el país, aunque los doctores sí están capacitados, tenemos ciertas cosas que hay que afianzarla. Es importante como que las pacientes, yo digo las pacientes, pero quienes nos escuchan, el público, bueno, tenga la información de todo esto, porque este tema crea mucha ansiedad y hay mucho desconocimiento todavía en sentido general, porque es un poco complejo. Sí. Doctor, en el caso específico de personas que tienen deficiencias nutricionales, asuntos relacionados a anemia, vitaminas, carencia de vitaminas, etcétera, ¿esto puede traer infertilidad? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque el óvulo se nutre menos, por decirlo así, ¿verdad? Si yo tengo carencias nutricionales, hay vitaminas que van a interferir en la formación de los óvulos. Por ejemplo, la vitamina D que deben de tomársela la paciente sérica va a intervenir en la ovulación. Entonces, esas son cosas que tenemos que tomarlo en cuenta a la hora que la paciente dice, no, porque yo no ovulo. Bueno, te dicen, no, no me llega la menstruación, yo no ovulo. Entonces, se le toma su vitamina D, por ejemplo, que son una de las que intervienen en la ovulación, para ver si eso me está alterando su ciclo. Y simplemente es suplementarla con vitamina D. Yo veo casos de familias como que tienen complicaciones para poder tener hijos. ¿A qué se debe porque eso, uno de los doctora? factores son factores genéticos. Okay. Y, bueno, yo tuve un caso que eran 4 hermanas. Sí. Una tuvo un embarazo en la adolescencia y luego cuando quiso tener otro embarazo ya estaba joven, como 30, 32 años, Sí. no pudo. Cuando la investigamos, pues tenía insuficiencia ovárica prematura. Y sus otras 3 hermanas, igual, ninguna de las 4 pudieron tener hijos. Porque Sí. las 4 tenían una insuficiencia ovárica prematura. Eso es lo que llaman la paciente menopausia precoz, que realmente Sí, su nombre es sí. insuficiencia ovárica prematura. Sí. ¿Por qué? Porque tenían una causa genética. Yo le hago De las 4 hermanas pregunta. se quedó una solamente Sí. con un bebé,
porque lo tuvo ya en la adolescencia y quizás ese eran de sus últimos óvulos, lo que ella no lo sabía. ¿Usted sabe por qué le hago la pregunta, doctora? Porque nosotras no somos paridoras. En su familia. En mi familia. Sí, eso es causa genética. Inclusive también otra cosa, usted ve que uno le pregunta a la paciente, ¿a qué edad se le quitó la menstruación a tu mamá? Sí. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se le quita a la mamá, se le quita a la hija a esa misma edad. Wow. Ujú. Y a tu hermana, digo, y a tu tía, o sea, la hermana de tu mamá, sí, a tal edad, porque genéticamente eso influye muchísimo. Así es. Sí. Mi madre incluso tuvo que someterse a muchísimos tratamientos para poder tenerme a mí y a mi hermana. Y ella tiene hermanas, su madre, Sí. y le pasó lo mismo. O sea, Sí. le costó salir A embarazada. todas, sí. Exactamente. Entonces, Por es eso un le hice la factor genético. pregunta, porque he notado eso, como que no tienen muchos hijos. Ujú. Entonces, sus hijas, ¿usted tiene hijas? Hijos. Ah, bueno. Porque le iba a decir, sus hijas deberían de evaluarse. ¿Y si es hijo? Bueno, no tanto, porque es la reserva Es la reserva folicular, sí. Ok. Que ya la mujer nace con ella, los hombres diferentes. Los hombres producen esperma cada Ok. 3 meses. Ok. Sí. Nosotras no, nuestros óvulos no los dieron a la hora del nacimiento, por eso Ok. que depende mucho de la genética, Ok. porque el hombre cada 3 meses produce esperma. Exacto, cada vez usted nace con, yo le digo a las pacientes, con 1 millón en el banco, inmediatamente usted ve su menstruación, Comienza todos el los millón a meses soltarse. se le saca 1 millón de esos 10 millones que usted tiene, y ya al final usted tiene que chequearse, porque puede ser que en un momento usted vaya al banco y ya no tenga ni uno. Ujú. Sí, Así es la mejor manera como de decirle a la gente, explicarle para que entienda el concepto, porque a veces son conceptos un poquito rebuscados y cuando hablamos de fallo ovárica y toda la cosa, la gente se queda en el aire, pero si usted nació con 1 millón de pesos, llega su menstruación, inmediatamente usted menstrua todos los meses, Suelta de un ese peso. millón se suelta un peso. Ya cuando tú tengas 25 años, 24 años, Sí. Ya doctora, usted tiene el millón. claro, usted tiene que ver que ese millón todavía tenga algo ahí. Exacto. Y Sin de embargo, el eso- hombre no. El hombre genera 1 millón de pesos en el banco cada 3 meses. Wow. Entonces, Nosotras y de no. eso la importancia de que la mujer, señores, la mujer asista al ginecólogo, al experto, al especialista en reproducción humana, porque ¿cómo darse uno cuenta si eso no da síntomas? Doctora, ¿hasta qué edad un hombre puede embarazar a una mujer? El hombre puede embarazar hasta que se muera. El problema es la ¿Cómo? calidad. Sí, porque el hombre ¿Cómo? produce esperma, pero es que no son de calidad. A medida que avanzan en la edad, no son de calidad. Por eso es que, aunque en la mujer influye más lo que es las malformaciones cromosómicas, pero en el hombre también, porque a medida que avanzan, lo que pasa es que lo de ellos es más tarde que lo de nosotros. Es más tarde que lo de nosotros. Pero ellos pueden embarazar, lo único que esa calidad del esperma no es muy buena. Sí. Sí, y no es muy buena y realmente aumenta el riesgo de enfermedades cromosómicas, tanto por parte del hombre como por parte de la mujer. Bueno, pues yo quiero que la doctora Priscila comparta con nosotros un consejo final sobre este mix de temas tan interesantes relacionados a la infertilidad. Adelante, doctora. Bueno, pero pues para concluir, yo quiero exhortarle a todas las pacientes que vayan a su chequeo ginecológico todos los años como deben de ser y que ya su ginecólogo, si va a haber algo alterado, entonces la va a referir con un biólogo de la reproducción humana, que para eso estoy, para asistirles. Así es, doctora, y por favor comparta con todo el público que nos escucha, redes sociales, lugares donde podemos encontrarla, número de contacto, pues para poder hacer una cita con usted y pues beneficiarnos de todos sus conocimientos. Yo estoy en Medical Institute Fertility, eso queda en la calle Fantino Falco, número 1, esquina Ortega y Gasset, en el ensanche Naco. Ahí me podrán encontrar todas las tardes, estoy por allá para servirles. Amelia también comparte con nosotros redes sociales y números de contacto. Bueno, ustedes saben, todas mujeres por ahí que nos escuchan, que me pueden seguir tanto en Instagram como Facebook, como doctora Ledesma Dubar. Estamos para servirle en todas las orientaciones de lo que es la cirugía de piso pélvico y estética. En los teléfonos 809-775-1784, pues pueden hacer sus citas por ahí. Las esperamos con mucho amor, Cris, y muchas orientaciones de salud. Doctora, me encantó, Cris, ¿te gustó el tema? Excelente, De verdad que excelente. Fue rápido el sí, tiempo. se fue rápido el tiempo porque es un tema interesante y la doctora excelente. Sí, muchísimas gracias de verdad por compartir con Para nosotros tus servirles. conocimientos. Y gracias, hermana, por darnos la oportunidad de estar aquí una vez más. Ustedes saben que esta es su casa.
Para mí un honor, un placer. Bueno, señores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente esta tarde. Será hasta mañana, si papito Dios lo permite. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora Controversia. Nos vemos mañana, mis amores. Bye.